En las faldas de las montañas de Michoacán, envueltas en niebla, se encuentra un orfanato maldito que silencia para siempre las risas de niños inocentes. El orfanato de Santa María del Río esconde un terrible secreto, oculto durante siglos y envuelto en sombras religiosas. ¿Qué oscuros rituales se llevaban a cabo tras esos muros de piedra? El silencio de quienes sustituyó la inocencia por el horror. Si tienes valor, abre la puerta de la verdad. Ahora mira, antes de que la oscuridad te atrape. Si te interesan este tipo de historias misteriosas y espeluznantes, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar el icono de la campana para estar al tanto de los nuevos secretos oscuros que vayan surgiendo. Si esta historia te ha impactado, déjanos un me gusta y comparte con nosotros en los comentarios desde qué ciudad y país nos escuchas. Saber que nuestros valientes oyentes de todo el mundo respiran al mismo tiempo esta atmósfera oscura nos da fuerzas. Quizás la próxima historia se esconda precisamente en el lugar donde vives. El año era 1852 y las sierras de Chachapoyas, en el norte del Perú, estaban envueltas en un invierno húmedo que parecía no terminar jamás. Desde lo alto, las nubes bajas reptaban sobre las laderas como animales silenciosos, abrazando los bosques de queñuales y eucaliptos con un manto frío y persistente. El viento que bajaba desde las cumbres traía consigo un silbido hueco, como si entre las rocas vivieran voces antiguas que aún lamentaban cosas que nadie recordaba con precisión. En medio de ese paisaje imponente y a la vez aislado, el pequeño pueblo de Santa María del Río se aferraba a la vida. Apenas unas 250 almas vivían allí, repartidas en casas de adobe y techos de teja, que se apilaban unas sobre otras, siguiendo la pendiente irregular de las calles empedradas. Las mañanas estaban marcadas por el tañido grave de la campana de la iglesia colonial, un edificio de paredes encaladas y puerta de madera labrada, dedicada a San Aurelio Mártir, el santo protector de los inocentes. Sin embargo, en aquel año, ese nombre, protector, comenzaba a perder su sentido. A poco más de 1 kilómetro del pueblo, al otro lado de un sendero serpenteante y húmedo, se alzaba la estructura más imponente de la región, el orfanato de San Aurelio. Construido en 1840 con piedra rojiza traída de una cantera lejana, sus muros parecían absorber la luz del día y al atardecer proyectaban sombras tan largas que algunos juraban que llegaban hasta la plaza del pueblo. El edificio ocupaba la cima de una loma y estaba rodeado por una tapia de 2 metros de altura, coronada con fragmentos de vidrio incrustados en barro seco, como una advertencia silenciosa. Oficialmente, aquel lugar existía para cuidar a los niños huérfanos que las guerras civiles, las epidemias y el abandono habían dejado en la región. Así lo repetían los sermones del padre Anselmo Gamarra, párroco del pueblo, y así lo confirmaban las visitas ocasionales de benefactores que subían con sacos de harina, velas y mantas para los pequeños protegidos por la misericordia de Dios. Pero para muchos, en Santa María del Río, el orfanato era también un lugar que inspiraba un respeto inquieto. La gente rara vez se acercaba más allá del portón principal, de hierro forjado y siempre cerrado con un candado grueso. Los niños que vivían allí bajaban al pueblo en fila, vestidos todos de la misma manera: camisas ásperas de lino gris, pantalones o faldas hasta la rodilla y zapatos de cuero endurecido. Caminaban con la vista fija en el suelo, sin hablar entre ellos ni con nadie más. Doña Camila Vargas, la panadera, solía decir que había algo en esas visitas que le helaba la sangre. Un niño es un niño, aunque sea huérfano. Debería mirar, sonreír, pedir pan o dulces. Pero estos caminan como si estuvieran marchando a un lugar peor que la escuela. Los rumores crecían lentamente,
alimentados por pequeñas observaciones. Las manos de algunos niños llenas de cicatrices redondas, los labios partidos incluso en temporadas de clima suave, las ojeras profundas que no se explicaban solo por el trabajo. Cuando algún vecino preguntaba directamente a la madre Beatriz Salazar, la directora del orfanato, ella respondía con una sonrisa rígida: el sacrificio es parte de la formación del alma. La madre Beatriz había llegado desde Lima en 1844, enviada, según se decía, por el arzobispado para poner orden en el hogar que por entonces estaba en manos de un grupo de monjas ancianas. Con ella habían venido 4 hermanas: Sor Mariana, alta y siempre envuelta en un silencio glacial; Sor Felipa, menuda de ojos oscuros que parecían medir cada gesto de los demás; Sor Rosalía, de temperamento severo y manos fuertes; y Sor Domitila, la más joven, cuyo rostro inexpresivo era tan inquietante como las otras. Los primeros años bajo su mando habían sido relativamente tranquilos, al menos a ojos del pueblo. Se decía que el orfanato funcionaba con disciplina estricta, pero que eso era lo normal. Nadie imaginaba aún que esa disciplina tenía un fondo mucho más oscuro. El camino hacia el orfanato comenzaba en la plaza y ascendía en curvas cerradas entre paredes de piedra cubiertas de musgo. En días de niebla, la figura del edificio se recortaba como una sombra borrosa en la cima. Los niños que subían o bajaban lo hacían siempre en grupos compactos, vigilados por al menos una de las monjas. Nunca se detenían a hablar con nadie, nunca rompían la formación. Aquel invierno, el silencio en torno al orfanato comenzó a sentirse más pesado. No fue por un evento puntual, sino por una acumulación de pequeñas cosas. Algunos días no se veía humo saliendo de la chimenea de la cocina, ni siquiera a la hora del almuerzo. Otras veces, los niños no bajaban a comprar pan o sal en las fechas habituales. Cuando alguien lo comentaba en la tienda de don Braulio, la respuesta solía ser un encogimiento de hombros. Tal vez rezan más, tal vez están enfermos, pero doña Camila notó algo que otros no. Cuando los niños venían, lo hacían con un paso más lento y las manos escondidas en las mangas. Una vez, mientras le entregaba pan a Lucía Paredes, una niña de 8 años con voz dulce, vio que sus dedos estaban llenos de pequeñas marcas rojas, como pinchazos repetidos. Al preguntarle, la niña murmuró apenas audible: «Es la prueba de fe. Madre dice que así Jesús nos ve más puros». Doña Camila no insistió, pero esa noche contó lo ocurrido a su marido, quien le aconsejó que no se metiera en asuntos de la iglesia. Sin embargo, la inquietud se instaló en ella como una astilla invisible. Mientras tanto, la madre Beatriz comenzaba a hablar, en voz baja, pero cada vez con más frecuencia, de una purificación final que pronto llegaría. Nadie en el pueblo entendía a qué se refería, y tal vez por eso nadie preguntó directamente. Después de todo, era una mujer de la iglesia. ¿Quién iba a pensar que algo realmente malo podía salir de sus manos? La respuesta llegaría poco después, y marcaría para siempre la historia de Santa María del Río. En las montañas altas de Perú, los nombres viajan como el viento. Llevan rumores, medias verdades y ecos deformados de historias antiguas. Cuando Madre Beatriz Salazar llegó a Santa María del Río en 1844, su reputación la precedía como una sombra. Había servido durante 15 años en el convento mayor de Santa Clara, en Lima, donde las crónicas orales, esas que no se escriben en ningún registro oficial, la describían como una mujer de disciplina férrea, voz de campana fría y fe inquebrantable, aunque no siempre amable. Nació en 1802, en una hacienda cercana a Trujillo, en el seno de una familia de comerciantes que prosperaron durante la primera mitad del siglo.
Desde joven, mostró una inteligencia meticulosa, casi calculadora, y un desdén silencioso por lo que consideraba debilidad humana. Sus inclinaciones religiosas no surgieron, como en otras jóvenes, de un fervor dulce o de sueños de santidad, sino de la convicción de que en la estructura de la Iglesia se encontraba el orden perfecto que el mundo carecía. A los 17 años, ingresó como novicia, y desde el principio se destacó no por su humildad, sino por su capacidad para imponer obediencia. Las demás hermanas la respetaban, aunque pocas se atrevían a llamarla amiga. En Lima, se ganó la confianza de obispos y prelados por su habilidad para enderezar situaciones difíciles. Se decía que había transformado un convento problemático, plagado de novicias rebeldes, en un ejemplo de disciplina en menos de un año. Sin embargo, quienes habían vivido esa transformación hablaban de ayunos prolongados, vigilias interminables y castigos que rayaban en la crueldad. Cuando el arzobispado buscó a alguien para hacerse cargo del orfanato de San Aurelio, por entonces sumido en el desorden y con rumores de mala administración, el nombre de Beatriz Salazar fue el primero en la lista. Su llegada al pueblo fue silenciosa, casi ceremonial. El 7 de marzo de 1844, al amanecer, una carreta cubierta ascendió por el camino empedrado, tirada por 2 mulas. Sentada en el interior, la madre Beatriz mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, el hábito impecable, la mirada fija en el horizonte. La acompañaban 4 mujeres que marcarían el destino del orfanato. Sor Mariana era alta, de rostro afilado y mirada gélida. Se encargaba de la enseñanza y era famosa por su paciencia cero ante cualquier error en la lectura de las escrituras. Sor Felipa, baja y corpulenta, tenía una voz susurrante y una capacidad inquietante para aparecer sin ser vista. Su responsabilidad era la cocina y la despensa. Sor Rosalía, de complexión fuerte, llevaba siempre las mangas arremangadas, como si estuviera lista para un trabajo pesado. Supervisaba la limpieza y el mantenimiento. Y Sor Domitila, la más joven, rara vez hablaba. Atendía la enfermería y sabía manejar hierbas medicinales, y otras, menos inocentes. La primera semana tras la llegada de la madre Beatriz, el orfanato cambió su rutina de manera drástica. Se abolieron los momentos de recreo libre. Las oraciones matutinas se extendieron a 1 hora completa, todas arrodilladas sobre el suelo de piedra sin cojines. La comida se redujo a porciones medidas, para no tentar a la gula, según palabras de la superiora. La campana marcaba cada segmento del día con una precisión casi militar. Para los niños, el cambio fue inmediato y brutal. Antes, aunque el orfanato no era un lugar alegre, existían momentos de respiro, juegos breves en el patio, conversaciones en voz baja antes de dormir y pequeñas indulgencias como pan dulce los domingos. Todo eso desapareció bajo el nuevo régimen. La sonrisa de Madre Beatriz, escasa y dura, parecía reservada para los benefactores que venían de visita, nunca para los pequeños a su cargo. En las primeras semanas, algunos niños intentaron rebelarse en pequeños gestos, demorarse en la fila, hablar durante las comidas, fingir enfermedades para evitar el trabajo. La respuesta fue contundente. Ayunos completos, horas de rodillas sobre maíz seco, encierro en cuartos oscuros del sótano, que las monjas llamaban salas de penitencia.
Era la primera vez que ese nombre circulaba con fuerza entre los pasillos, y para muchos niños sería el principio de pesadillas recurrentes. Madre Beatriz justificaba todo bajo un principio que repetía con voz serena: el mundo está lleno de pecado, el dolor nos acerca a la pureza. Lo decía sin elevar el tono, como si fuera una verdad incuestionable. Pero en sus ojos había algo más, un brillo frío, calculador, como el de alguien que no solo cree en sus palabras, sino que disfruta aplicarlas. Las otras monjas seguían sus órdenes sin cuestionarlas. Sor Mariana vigilaba las clases, corrigiendo con una vara de madera cualquier error. Sor Felipa racionaba la comida con exactitud matemática. Y si un niño se quejaba de hambre, recibía menos en la siguiente comida. Sor Rosalía imponía castigos físicos durante las labores de limpieza. Y Sor Domitila simplemente observaba, con esa expresión vacía que hacía imposible adivinar sus pensamientos. El pueblo, al principio, veía estos cambios como signos de eficiencia. Los niños ya no deambulaban desordenados, y la apariencia general del orfanato era más limpia y ordenada. Los benefactores hablaban bien de la Madre Beatriz. Tiene mano firme, eso es lo que necesitan esos pequeños para crecer rectos. Pero a puerta cerrada, la atmósfera era diferente. El sonido de la campana no solo marcaba el paso del tiempo, sino el inicio de nuevas exigencias. Los niños comenzaron a mostrar signos de exhaustión, piel más pálida, ojeras profundas, silencios cada vez más largos. Incluso los más pequeños dejaron de llorar abiertamente. Aprendieron que las lágrimas solo prolongaban el castigo. Entre los más observadores estaba Tomás Herrera, un muchacho de 14 años que había llegado al orfanato tras perder a su familia en una epidemia de viruela. Inteligente y con una memoria prodigiosa, Tomás aprendió rápidamente que la supervivencia dependía del silencio y la obediencia, al menos en apariencia. Tomaba nota mental de todo. ¿Quién recibía castigos? ¿Qué castigo? ¿Cuánto duraba? ¿Qué palabras usaba la Madre Beatriz antes y después? También estaba Lucía Paredes, de 8 años, con una voz tan dulce que antes dirigía los cantos en la misa. Bajo la nueva dirección, su canto se volvió una obligación diaria, usado como ejemplo de devoción frente a los visitantes. Lo que nadie notaba era cómo después de cantar, Lucía frotaba sus manos escondidas en las mangas, cubiertas de pequeñas marcas rojizas. A medida que pasaban los meses, los castigos se volvieron más elaborados. La Madre Beatriz hablaba cada vez más de pruebas de fe y purificación por el sacrificio. No todos entendían el alcance de esas palabras, pero en los ojos de algunos niños más grandes, que ya habían pasado por las salas de penitencia, brillaba un miedo que no se apagaba ni de día ni de noche. En público, la Madre Beatriz seguía siendo la imagen de la rectitud. En privado, comenzaba a construir las bases de algo mucho más siniestro, algo que con el tiempo, el pueblo conocería como el último encierro de San Aurelio. El orfanato de San Aurelio se alzaba sobre una pequeña loma cubierta de eucaliptos, cuyo aroma amargo se mezclaba con el aire frío de las montañas. Desde la ventana más alta del dormitorio de los niños se podía ver el río serpenteando a lo lejos y más allá el camino polvoriento que llevaba al pueblo. Para los huérfanos, aquel paisaje era una promesa distante, algo bello pero inalcanzable,
una pintura que podían mirar pero nunca tocar. El día comenzaba siempre igual. A las 5 en punto, la campana resonaba con un eco metálico que se colaba por cada rincón del edificio. Los niños se levantaban sin hablar, se vestían en silencio y formaban filas frente a la capilla. La Madre Beatriz entraba sin saludar, avanzando con paso medido hasta el altar, seguida de las 4 monjas que parecían sombras a su alrededor. Las oraciones duraban 1 hora completa. Las rodillas sobre el suelo de piedra empezaban a doler a los pocos minutos, pero nadie se movía. Después venía el desayuno, una taza de agua tibia y un trozo de pan duro. Sor Felipa supervisaba la mesa, observando con ojos entrecerrados que nadie guardara migas para después. A veces, si sospechaba de alguno, le obligaba a mostrar las manos y a abrir la boca para comprobarlo. Entre los niños, 3 destacaban por diferentes razones. Tomás Herrera, 14 años, mirada aguda y actitud reservada. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. En sus adentros alimentaba un rencor silencioso hacia la Madre Beatriz y sus métodos. Mateo Gutiérrez, 12 años, piel morena y sonrisa fácil cuando se la permitían. Era el más hábil para encontrar rutas de escape dentro del orfanato, desde pasadizos olvidados hasta huecos en las paredes donde esconder pequeños tesoros. Lucía Paredes, 8 años, delicada y frágil a los ojos de todos, pero con una voluntad sorprendentemente firme. Su voz era su mayor virtud y a la vez su mayor condena, pues la Madre Beatriz la utilizaba como ejemplo constante. La amistad entre Tomás y Mateo se forjó en la necesidad. Ambos sabían que sobrevivir allí no dependía solo de obedecer, sino de aprender a leer las señales, el tono de voz de la Madre Beatriz, el gesto casi imperceptible de Sor Mariana antes de un castigo, o el sonido de pasos en el corredor que anunciaban una inspección nocturna. Lucía, en cambio, no formaba parte de sus misiones, pero Tomás la protegía de manera instintiva. Él mismo no sabía por qué, quizá porque veía en ella una luz que aún no había sido apagada. Las tareas diarias estaban cronometradas. Por la mañana, los mayores limpiaban los dormitorios, los menores se encargaban de fregar el suelo del comedor y cargar agua desde el pozo. Por la tarde, las clases con Sor Mariana se convertían en una prueba de resistencia más que de aprendizaje. Un error en la lectura o en la escritura era suficiente para recibir un golpe en los nudillos con la vara. Pero había algo más que empezaba a flotar en el aire como un susurro prohibido: la purificación. Los niños no sabían exactamente qué significaba, pero todos habían escuchado el término. Las monjas lo pronunciaban en voz baja, casi como si fuera una palabra sagrada, y siempre en relación con aquellos que no mostraban la obediencia suficiente. Se decía que cuando un niño era llamado para la purificación, desaparecía durante días, volvía más delgado, más pálido, con una mirada que evitaba el contacto directo. Algunos no volvían en absoluto. Tomás fue el primero en hablar de ello a Mateo en voz baja, mientras fregaban el suelo de la capilla. «Dicen que anoche se llevaron a Rosa al sótano», susurró. No volvió a su cama. Tomás no respondió, pero recordó que Rosa, una niña de 11 años,
había tosido durante la misa del día anterior. A la madre Beatriz no le gustaba que nadie interrumpiera las oraciones. El sótano del orfanato era un lugar del que todos hablaban, pero que pocos habían visto. Según los rumores, había 3 salas, una de almacenamiento, una de castigo y otra, la más temida, conocida como la sala de penitencia. Nadie sabía exactamente qué ocurría allí, pero los gritos que a veces se filtraban por las rejillas del suelo no dejaban lugar a muchas dudas. Una tarde, mientras Tomás limpiaba el pasillo que conducía a la cocina, escuchó voces en la sala contigua. Reconoció la de la madre Beatriz. No es suficiente con la disciplina diaria. Algunos requieren un sacrificio más profundo para expulsar la rebeldía. Sor Felipa respondió con su tono apagado. Prepararé el lugar. Está listo desde la última vez. Tomás sintió un escalofrío. Sabía que, quienquiera que fuera él, alguien del que hablaban, no saldría ileso. Los días siguientes el ambiente se volvió más tenso. Los niños comenzaron a comer más rápido, a hablar menos, a evitar cualquier error que llamara la atención. La purificación se convirtió en un espectro invisible que rondaba por los pasillos y todos sabían que podía tocar a cualquiera, sin previo aviso. Una noche, Mateo despertó a Tomás con un leve toque en el hombro. «Ven, rápido». Salieron en silencio, cuidando de no hacer plugir las tablas del suelo. Mateo lo llevó hasta un rincón del patio, donde una rejilla oxidada dejaba escapar un tenue haz de luz desde abajo. Se agacharon y escucharon. Lo que oyeron les heló la sangre, un murmullo de rezos interrumpido por un quejido ahogado, luego un golpe seco, y después el sonido metálico de una cadena. Lucía apareció detrás de ellos con los ojos muy abiertos. No dijo nada, pero Tomás vio que sus manos temblaban. A partir de esa noche los 3 comenzaron a reunirse en secreto para intercambiar información. Mateo rastreaba los movimientos de las monjas. Tomás intentaba encontrar un patrón en las desapariciones. Lucía, aunque más pequeña, se encargaba de escuchar lo que las monjas decían durante las tareas domésticas. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. La purificación no era un simple castigo, sino un ritual, uno que parecía intensificarse con el tiempo. Y en el horizonte, aunque ninguno de ellos podía verlo aún, se acercaba el momento en que el ritual dejaría de ser un rumor para convertirse en una amenaza directa. Un momento en que la loma que sostenía el orfanato se convertiría en un lugar de encierro definitivo. La noche en San Aurelio era más fría de lo que el día prometía. El aire, cargado de humedad, parecía pegarse a la piel y meterse en los huesos. El silencio nocturno no era completo. De vez en cuando, el crujir de una viga vieja o el ulular lejano de un búho rompían la calma aparente. Pero para quienes vivían allí, había otro sonido, más inquietante, que todos temían escuchar. El ruido sordo de la puerta del sótano abriéndose. Tomás no dormía. Se había acostumbrado a permanecer despierto más allá de la hora en que las luces se apagaban, atento a los pasos, las llaves, las sombras que se deslizaban por los pasillos. Esa noche, Mateo apareció junto a su cama, susurrando apenas. Está abierta, la puerta del sótano. No hizo falta más. Tomás se levantó, tomó una vela escondida bajo el colchón y siguió a Mateo.
Al girar hacia el corredor principal, se encontraron con Lucía, descalza, apretando contra su pecho un pequeño rosario de madera. No preguntó nada, simplemente se unió a ellos. El sótano estaba al final del pasillo más antiguo del orfanato, donde las paredes eran más frías y la piedra parecía resumar humedad. La puerta, de madera maciza y con bisagras de hierro ennegrecido, estaba entreabierta. Una tenue luz temblorosa escapaba desde abajo, proyectando sombras alargadas en los escalones que descendían hacia la oscuridad. Mateo fue el primero en dar un paso. «Si nos ven», susurró Lucía, con voz temblorosa. «No nos verán», respondió Tomás, aunque no estaba seguro de creerlo. Bajaron lentamente, cuidando de no hacer sonar las tablas de los primeros escalones. A medida que descendían, el aire cambiaba. Un olor penetrante, mezcla de moho, cera derretida y algo metálico, les llenó la nariz. Lucía se llevó la mano a la boca para no toser. El primer nivel era una sala de almacenamiento. Sacos de harina, cajas de velas, garrafas de vino barato, nada fuera de lo común, hasta que Mateo señaló una puerta más pequeña, reforzada con cerrojos. Estaba cerrada, pero junto a ella, sobre una mesa, había una campana de bronce y un cuenco con agua turbia. «La sala de castigos», murmuró Mateo. Tomás se inclinó para escuchar. No había sonidos, solo el goteo constante de agua en algún punto del techo. Sin embargo, su instinto le decía que lo peor estaba más abajo. En el extremo opuesto de la sala, una escalera de piedra descendía aún más. El pasamanos estaba cubierto de cera endurecida, como si velas hubieran sido colocadas allí durante mucho tiempo. A cada paso, el frío aumentaba, y con él, el olor metálico se hacía más intenso, como sangre seca. La segunda sala era diferente. Las paredes, ennegrecidas por el humo, estaban cubiertas de símbolos tallados, cruces invertidas, frases en latín y dibujos que no reconocían. En el centro, un atril de madera sostenía un libro abierto, con páginas amarillentas y manchas oscuras en los bordes. Sobre la mesa había un látigo de cuero y varias correas. Lucía retrocedió un paso. «No deberíamos estar aquí», susurró. Pero Tomás, con los ojos fijos en el libro, respondió: «Quiero saber qué hacen con nosotros». Se acercó y leyó en voz baja algunas frases. «El cuerpo es el recipiente del alma. El recipiente debe ser purgado de la suciedad de la rebeldía para que el espíritu se eleve». Mateo frunció el ceño. «Esto no es catecismo». Un ruido lo sorprendió. Pasos pesados descendían por la primera escalera. No había tiempo para volver por donde habían venido. Mateo, pensando rápido, señaló una cortina raída en la esquina. Detrás, encontraron un pasillo estrecho que olía a tierra húmeda. Se apretaron contra la pared justo cuando la luz de un farol iluminó la sala. Era la Madre Beatriz, acompañada de Sor Felipa. «Está listo», dijo Beatriz, dejando el farol sobre la mesa. «Esta vez será más largo. El pecado se ha arraigado demasiado». «¿Quién?», preguntó Felipa. «Lucía Paredes». El corazón de Tomás se detuvo por un instante. Lucía se llevó las manos a la boca para no gritar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mateo la sujetó fuerte por el armo, como si pudiera impedir que las palabras de la madre se hicieran realidad. Las dos monjas continuaron hablando, preparando lo que parecía un pequeño altar con velas y frascos de vidrio. Luego, la Madre Beatriz sacó de su hábito una llave larga y abrió una puerta que los niños no habían visto antes, una trampilla en el suelo, cubierta con una plancha de hierro. El chirrido metálico resonó como un grito en la piedra. «La sala de penitencia», susurró Mateo casi sin voz. Desde la trampilla surgió un aire más frío aún, junto con un hedor insoportable,
Las monjas comenzaron a bajar por una escalera angosta cargando el farol y con un balde de agua. Antes de desaparecer, la Madre Beatriz pronunció una oración incomprensible, más parecida a un canto fúnebre que a un rezo. Cuando el eco de sus pasos se perdió en la profundidad, Tomás salió del escondite y se acercó a la trampilla. La escalera descendía a una oscuridad total, y de allí venía un sonido que ninguno de ellos olvidaría nunca. Un gemido largo, arrastrado, como si viniera de alguien que llevaba horas llorando. Lucía, con la voz quebrada, susurró: «¿Qué me van a hacer?». Tomás la miró a los ojos y respondió con firmeza: «Nada mientras esté aquí yo». Pero en su interior sabía que no podían protegerla siempre. Si la Madre Beatriz había decidido que Lucía sería la próxima, tendrían que actuar pronto. Y eso significaba enfrentarse al corazón mismo del sótano, a su secreto más oscuro. Esa noche, cuando regresaron a los dormitorios sin ser descubiertos, ninguno pudo dormir. El silencio que antes les inquietaba ahora se había convertido en un enemigo tangible, un recordatorio constante de que el tiempo corría, y con cada campanada al amanecer, la amenaza de la purificación estaba un paso más cerca. El amanecer en San Aurelio siempre llegaba con un repique lento de campanas, pero aquel día el sonido parecía más pesado, como si cada campanada llevara consigo una advertencia invisible. La humedad de la noche anterior todavía impregnaba los muros y un aire espeso recorría los pasillos, arrastrando consigo un olor leve a cera quemada y a flores marchitas. Los niños se reunieron en el comedor, un salón alargado con techos altos y ventanas que apenas dejaban pasar la luz. Las mesas, alineadas con precisión militar, estaban cubiertas con pan duro y tazas de leche aguada. Nadie hablaba. Lucía estaba sentada entre Tomás y Mateo, con los dedos aferrados al rosario que siempre llevaba colgado al cuello. Su mirada no se apartaba de la puerta. Entonces, la Madre Beatriz entró. No caminaba. Avanzaba con la calma fría de alguien que sabía que todos le obedecerían sin cuestionar. El silencio se hizo más profundo aún. A su lado, Sor Felipa llevaba una bandeja cubierta con un paño blanco. Beatriz se detuvo en el centro del comedor y con una voz que parecía llenar cada rincón, anunció: «Hoy, una de nuestras ovejas será conducida al camino de la purificación». La mirada de todos se clavó en ella, menos en Lucía, que no podía levantar la cabeza. Beatriz continuó: «Lucía Paredes, tu alma será lavada de las manchas que la corrompen». Un murmullo recorrió la sala. Lucía se estremeció. Mateo dio un golpe seco en la mesa, pero Tomás lo detuvo con una mano firme. No podían mostrar rebeldía en ese momento, no todavía. Sor Felipa retiró el paño de la bandeja. Encima había una pequeña campana de bronce y una vela negra. La campana era el símbolo de la llamada. Cuando sonaba, el niño designado debía seguir a las monjas sin resistencia. La vela negra, en cambio, se encendía en el altar de la sala de penitencia antes de que comenzara el proceso. Lucía, pálida como la cal, apenas pudo susurrar: «No quiero». Beatriz inclinó la cabeza hacia ella. «No es cuestión de querer, hija, es tu salvación». Ese día, las horas pasaron con una lentitud insoportable. Tomás, Mateo y Lucía fueron obligados a asistir a las oraciones matutinas, pero sus mentes estaban en otro lugar. Tomás planeaba cada paso: cómo interceptar a Lucía antes de que la llevaran abajo, cómo distraer a Sor Felipa, cómo encontrar la llave de la trampilla. Por la tarde, mientras las monjas preparaban el altar principal para la misa,
Tomás se escabulló hacia el pasillo donde estaba el despacho de Beatriz. La puerta estaba entornada. Dentro, Beatriz hablaba con una voz suave pero cargada de autoridad. Esta vez no habrá interrupciones. Los anteriores mostraron resistencia, pero Lucía es débil. No tardará en quebrarse. Otra voz, grave y desconocida, respondió: asegúrate de que el agua esté bendecida y caliente. La purificación debe ser completa. Tomás retrocedió antes de ser descubierto. Al anochecer, la campana de bronce sonó 3 veces. El eco se arrastró por los muros como una sentencia final. Lucía estaba en el dormitorio, de pie, como si hubiera estado esperando ese momento. 2 monjas entraron y la tomaron por los brazos. Tomás y Mateo estaban allí, mirándola. Lucía trató de esbozar una sonrisa, pero sus labios temblaban demasiado. «Recen por mí», susurró. Tomás sintió un ardor en el pecho. No podía dejar que se la llevaran, pero sabía que una reacción directa solo terminaría con todos ellos en el sótano. Cuando Lucía desapareció por el pasillo, Mateo se volvió hacia él. «Mañana, al amanecer, bajamos». Tomás asintió. «Y esta vez no vamos a escondernos». Esa noche ninguno durmió. En los dormitorios el silencio estaba cargado de algo nuevo, no solo de miedo, sino de una decisión. Por primera vez, 3 niños de San Aurelio habían decidido enfrentarse a aquello que nadie osaba nombrar. La sala de penitencia estaba en el subsuelo del orfanato, bajo la capilla antigua que llevaba años cerrada al público. El acceso no era más que una trampilla oculta tras el altar lateral, cubierta por una alfombra raída. Solo las monjas sabían cómo abrirla sin hacer ruido. El aire allí abajo siempre estaba frío, como si nunca hubiera visto el sol, y olía a una mezcla de humedad, cera y algo más, algo metálico. Lucía bajó los escalones de piedra con las manos atadas delante de ella. Sor Felipa llevaba la vela negra encendida. Sor Domitila iba detrás, murmurando oraciones. Madre Beatriz descendía última, lenta, como si cada paso fuera parte de un ritual. Cuando llegaron al fondo, Lucía vio la sala, un espacio circular, con paredes de piedra resumando agua. En el centro un recipiente grande de cobre lleno de agua humeante. Alrededor, pequeñas mesas con instrumentos que Lucía no reconoció. Cuerdas, correas, cepillos de cerdas duras, frascos de aceite y una campanilla de plata. «Colócala junto al cuenco», ordenó Beatriz. Sor Domitila obedeció, empujando a Lucía hasta que sus rodillas tocaron la piedra húmeda. Lucía intentó retroceder, pero las manos de Sor Felipa eran como grilletes. «Hija», dijo Beatriz, «el cuerpo es solo una cáscara. Lo que hoy lavaremos es tu alma». Lucía negó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «No, no quiero». Beatriz le acarició la mejilla con una frialdad casi maternal. «El miedo es el demonio resistiéndose. Pronto se irá». En ese momento, arriba, en el dormitorio, Tomás y Mateo se escabullían. Habían esperado a que las luces del pasillo se apagaran y las monjas subieran a sus celdas para rezar. Tomás llevaba una vela y un trozo de metal que había limado durante semanas para usar como ganzúa. Mateo, más ágil, avanzaba primero, atento a cada crujido de las tablas. Llegaron hasta la capilla lateral. El altar estaba cubierto con una tela polvorienta y a un lado, la alfombra que Tomás había visto levantar por accidente a Sor Rosalía. La apartaron y encontraron la trampilla. «Aquí es», susurró Tomás. Mateo asintió, tragando saliva. «¿Estás seguro?
Si nos atrapan, peor será si no hacemos nada, contestó Tomás y comenzó a forzar el cerrojo. Abajo, Lucía fue obligada a inclinarse sobre el recipiente de cobre. El vapor le nubló la vista y el calor le quemó las mejillas. Sor Felipa introdujo un cepillo en el agua y lo levantó, chorreando, mientras murmuraba: «Por el fuego y el agua, que todo pecado se disuelva». Lucía sintió el primer contacto áspero en sus brazos y gritó. La piel le ardía como si le hubieran pasado brasas. «Más fuerte», ordenó Beatriz, «hasta que la resistencia se rompa». Los movimientos del cepillo se volvieron más duros, más rápidos. Lucía intentaba apartarse, pero las manos de Sor Domitila la mantenían fija. Arriba, la ganzúa cedió con un chasquido. Tomás levantó la trampilla y una ráfaga de aire frío les golpeó el rostro. Se asomaron y vieron los escalones descendiendo a la oscuridad. Un tenue resplandor anaranjado, proveniente de la vela negra, se filtraba desde abajo. «Vamos», susurró Tomás y comenzó a bajar, cuidando de no hacer ruido. Mateo lo siguió sintiendo que cada paso lo alejaba del mundo conocido. A mitad de camino escucharon el grito de Lucía. Fue un grito desgarrador, el tipo de sonido que te obliga a avanzar más rápido aunque el miedo te paralice. Apuraron el paso. Cuando llegaron al último peldaño se ocultaron detrás de una columna. Desde allí vieron todo. Lucía de rodillas, con los brazos rojos y marcados, Sor Felipa inclinada sobre ella y Madre Beatriz recitando oraciones en latín. En las paredes colgaban símbolos grabados en madera, algunos con figuras humanas de rostro difuso. Tomás sintió una mezcla de rabia y pavor. Iba a lanzarse, pero Mateo lo detuvo, susurrando: «Espera, todavía son 3». Tomás apretó los puños. No podían enfrentarlas de frente, no así. Beatriz tomó un frasco pequeño y vertió unas gotas de un líquido transparente en el agua humeante. Un olor fuerte, medicinal, llenó la sala. Con esto, la impureza se desprenderá por completo. Lucía gimió, suplicando: «Por favor, basta». Tomás sintió que no podía seguir escondido. Le susurró a Mateo: «Cuando se acerquen al altar, crearemos una distracción. Tú tomas a Lucía y subes. Yo las detendré». Mateo negó la cabeza. «No vas a quedarte aquí. Subimos todos». En ese instante, Sor Felipa dejó el cepillo y se giró para tomar otra herramienta. La oportunidad estaba ahí. Tomás salió detrás de la columna y gritó: «¡Suéltala!». Las 3 monjas se sobresaltaron. Mateo corrió hacia Lucía, soltando las ataduras con manos temblorosas. Sor Domitila intentó detenerlo, pero él la empujó con una fuerza inesperada. Beatriz, en cambio, no gritó ni se movió apresuradamente. Simplemente sonrió. Al fin el Cordero ha venido por voluntad propia. El silencio que siguió a las palabras de Madre Beatriz fue tan denso que Tomás sintió que podía cortarlo con un cuchillo. Mateo, aún agachado junto a Lucía, trataba de desatar el último nudo de las ataduras, pero los dedos le temblaban. Lucía, con el rostro empapado en lágrimas y vapor, apenas podía mantenerse erguida. Sus brazos ardían, cubiertos de marcas rojas. «No tienen idea de lo que han hecho», dijo Beatriz dando un paso al frente. Su voz era tranquila, pero cargada de una amenaza helada. Sor Felipa tomó la campanilla de plata de la mesa y la agitó una vez. El sonido metálico rebotó en las paredes húmedas y pareció colarse por cada grieta del lugar. Tomás sintió que algo no estaba bien. Ese sonido. Desde el pasillo oscuro detrás de la sala se escucharon pasos, lentos, pesados, acercándose.
No eran las otras monjas. Esos pasos parecían de alguien más, alguien grande. «¡Vámonos!», susurró Tomás y corrió hacia Lucía para ayudar a Mateo. Entre los dos la levantaron, pero la niña casi no podía caminar. Sus piernas cedían a cada paso. Sor Domitila bloqueó la escalera, extendiendo los brazos como si fuera una muralla. «Nadie sale sin la absolución», dijo con una sonrisa torcida. Tomás no lo pensó. Se lanzó contra ella, empujándola con el hombro. El impacto la hizo tambalear, pero sus manos se aferraron al hábito de él, tirándolo hacia atrás. En ese instante, una figura apareció desde el pasillo. Un hombre alto, vestido con un hábito viejo y raído, el rostro cubierto por una capucha que le ocultaba casi todo menos la barbilla huesuda. En sus manos llevaba una cuerda enrollada. «Padre Esteban», murmuró Beatriz como si lo invocara, «ayúdanos a corregir a estas ovejas descarriadas». Tomás sintió un escalofrío. Nunca había oído ese nombre, nunca lo había visto en el orfanato. «Mateo, sube», gritó, empujando a Lucía hacia la escalera. Pero Mateo dudó. El padre Esteban avanzaba lento, como un cazador que no teme que su presa escape. Sor Felipa intentó agarrar a Lucía, pero esta vez Mateo reaccionó con rapidez. Le dio un manotazo que hizo caer la vela negra al suelo. La llama se apagó al instante, sumiendo la sala en una penumbra interrumpida solo por la luz débil que se filtraba desde la escalera. «¡Corre!», insistió Tomás. Subieron los primeros escalones, arrastrando a Lucía entre los dos. Detrás, los pasos del padre Esteban resonaban, cada vez más cerca. Beatriz no lo seguía. Su voz, sin embargo, subía desde abajo, cantando algo en latín que hacía eco en la piedra y que parecía endurecer el aire. Cuando llegaron a mitad de la escalera, escucharon un golpe seco. La trampilla de arriba se cerró. Alguien la había bloqueado desde afuera. «No, no puede ser», susurró Mateo, empujando la madera con desesperación. La puerta no cedía. Abajo, la campanilla volvió a sonar. Tomás buscó con la mirada, tratando de encontrar otra salida. Las paredes eran lisas, sin ventanas. El único camino era hacia abajo, de regreso a donde estaban Beatriz y los otros, o hacia un rincón oscuro al lado opuesto del pasillo por donde había llegado el padre Esteban. «Por ahí», dijo Tomás, señalando el pasillo. No sabían a dónde llevaba, pero no podían quedarse atrapados. Corrieron, los pasos retumbando sobre la piedra húmeda. El pasillo se estrechaba y torcía hasta desembocar en una pequeña sala con un ventanuco alto, apenas el tamaño para que un niño pudiera pasar. La pared estaba cubierta de enredaderas que se colaban desde afuera, dejando entrar un soplo de aire fresco. «Es nuestra salida», dijo Mateo, «pero está muy alto». Tomás miró alrededor y vio unas cajas viejas apiladas en un rincón. Las arrastraron bajo la ventana, haciendo un ruido que seguramente alertó a los de abajo. Mientras Mateo y Tomás intentaban trepar con Lucía, la voz de Beatriz resonó desde el pasillo. «No pueden huir. Esta es la casa de Dios, y Él no deja ir a los suyos». Un segundo después, el padre Esteban apareció en la entrada de la sala. No corrió, solo caminó hacia ellos, pero la cuerda en sus manos colgaba como una amenaza viva. «Mateo, súbela primero», ordenó Tomás. Mateo empujó a Lucía hacia la ventana. La niña forcejeó, tratando de subir con las pocas fuerzas que le quedaban. Sus manos se aferraron a las enredaderas mientras Mateo la impulsaba. Esteban dio un paso más. Tomás, sin pensarlo, tomó una de las cajas y la lanzó hacia él. El golpe no lo derribó, pero lo hizo retroceder lo suficiente para ganar unos segundos. «Lucía, sal ya», gritó Mateo. La niña logró asomar medio cuerpo por la ventana. El aire frío de la noche golpeó su rostro
y sintió por primera vez en horas que la libertad estaba cerca. Mateo la empujó con todas sus fuerzas hasta que desapareció al otro lado. «Ahora tú», dijo Tomás, pero Mateo negó. «Sube primero, yo te cubro». No hubo tiempo para discutir. Tomás trepó, sintiendo que las enredaderas se deshacían bajo su peso. Detrás de él, escuchó a Mateo gritar y luego un forcejeo. Mateo se asomó, viendo cómo el padre Esteban intentaba sujetarlo. Tomás saltó al suelo exterior y buscó una piedra grande. La lanzó por la ventana, golpeando a la mano de Esteban. Mateo aprovechó para liberarse y trepar. Esteban intentó agarrarlo del tobillo, pero Tomás lo jaló desde afuera, arrancándolo hacia la noche. Cayeron los dos sobre la hierba húmeda, respirando agitadamente. Lucía estaba a unos metros, encogida contra un muro, tiritando. «Tenemos que irnos», dijo Tomás, ayudando a Mateo a ponerse de pie. Se alejaron corriendo hacia la oscuridad del bosque, sin mirar atrás, pero el sonido de la campanilla seguía resonando en sus cabezas, como si hubiera quedado atrapado en sus huesos. El bosque los recibió como una boca inmensa que se tragaba la poca luz que quedaba. El aire estaba cargado de humedad y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el frío que calaba los huesos. Tomás sostenía a Lucía de la mano mientras Mateo cerraba la marcha, volviendo la cabeza a cada paso como si temiera que algo o alguien saliera del orfanato y los alcanzara. El sonido de la campanilla, aunque lejano, seguía presente. No era un eco natural. Cada repique tenía el mismo ritmo, la misma cadencia, como si alguien los hiciera sonar a propósito, midiendo el tiempo que les quedaba. Lucía, exhausta, apenas podía respirar. «No se detengan», susurró Tomás. «No hasta que no veamos el río». Sabían que al otro lado del bosque corría un arroyo profundo. Si lo alcanzaban, podrían seguir su cauce hasta llegar a la carretera. Pero el bosque de San Aurelio no era un lugar amigable. Los árboles crecían tan juntos que sus ramas formaban un techo impenetrable, y el suelo estaba cubierto de raíces traicioneras. A lo lejos, un aullido quebró el silencio. No era un perro, y no estaban seguros de que fuera un lobo. Mateo tragó saliva. «No estamos solos», dijo apenas audible. Siguieron avanzando, guiándose por la débil luz de la luna que se colaba en fragmentos entre las hojas. Cada paso era un esfuerzo. Lucía tropezaba constantemente y Tomás debía sostenerla para evitar que cayera. De pronto, un ruido seco, una rama quebrándose, hizo que se detuvieran en seco. «Fueron ellos», susurró Mateo. «Nos siguen». El corazón de Tomás latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. No podían volver, no podían quedarse. Tomó una decisión: salirse del sendero y adentrarse más en el bosque, con la esperanza de que quien los persiguiera perdiera su rastro. Caminaron a tientas entre arbustos espinosos. Las espinas arañaron sus brazos y piernas, pero ninguno se quejó. El silencio volvió por unos minutos, interrumpido solo por el crujido de sus pasos, hasta que la campanilla sonó de nuevo, esta vez más cerca. Lucía se estremeció. «Es como si supiera dónde estamos». Mateo, con el rostro pálido, murmuró: «No lo dice con palabras, pero nos llama. Esa campana es para nosotros». Avanzaron un poco más y encontraron un claro pequeño. En el centro, un tronco caído cubierto de musgo. Alrededor, hongos blancos que brillaban levemente bajo la luz de la luna. Era un lugar extraño,
casi irreal, pero les daba un momento para recuperar el aire. «Descansen un minuto», dijo Tomás, aunque sabía que el tiempo no estaba de su lado. Mateo sacó de su bolsillo un trozo de pan duro que había guardado en la cocina esa mañana. Lo partió en 3 y lo repartió. Lucía apenas mordió un bocado. Sus manos temblaban demasiado. De repente, algo se movió entre los árboles. No fue un sonido lejano, sino un crujido inmediato, a pocos metros. Tomás se levantó de un salto, escaneando la oscuridad. Una silueta alta se distinguió por un instante antes de desaparecer de nuevo entre las sombras. «¿La vieron?», dijo Mateo. «Está aquí». No hizo falta decir quién. La presencia de Madre Beatriz en el bosque era impensable, pero no imposible. Si había cruzado esa puerta después de que ellos escaparan, entonces tal vez no estaba sola. Volvieron a correr, esta vez sin importar el ruido. Lucía, impulsada por el miedo, pareció recuperar fuerzas, pero el bosque era un laberinto y la dirección del río ya no era clara. Unos minutos después, la campanilla sonó de nuevo, esta vez tan cerca que sintieron la vibración en el aire. Tomás miró a Mateo con terror. No está detrás, está delante. El bosque se abrió de pronto, revelando una figura parada en medio del sendero. No era Beatriz, era el padre Esteban, con la misma cuerda enrollada en la mano, inmóvil, como si los estuviera esperando. La capucha le cubría el rostro, pero en la penumbra algo brilló. Sus ojos fijos en ellos. Mateo reaccionó primero, girando hacia la izquierda y adentrándose entre los árboles. Tomás lo siguió, tirando de Lucía. Detrás de ellos escucharon pasos pesados y el inconocible repique de la campanilla. Corrieron hasta que el suelo comenzó a inclinarse hacia abajo. Las raíces y piedras dificultaban el avance, pero también les indicaban que se acercaban a un cauce de agua. El rugido del arroyo se hizo más fuerte hasta que finalmente lo vieron, una corriente oscura que brillaba bajo la luna. «¡Cruza!», ordenó Tomás. El agua estaba helada y les llegaba hasta las rodillas, pero siguieron adelante, luchando contra la corriente. Al otro lado, subieron por la orilla embarrada y se dejaron caer en el suelo, jadeando. Por primera vez desde que habían huido, no escuchaban la campanilla, solo el sonido del agua y sus propios latidos. «¿Creen que lo logramos?», preguntó Lucía con la voz temblorosa. Tomás no respondió. Mateo miró hacia el bosque, donde la sombra de los árboles ocultaba cualquier rastro de sus perseguidores. Por un momento, el silencio fue tan profundo que casi resultaba tranquilizador, hasta que en algún punto lejano del bosque volvió a sonar la campanilla. El sonido del arroyo quedó atrás, pero el frío del agua todavía se aferraba a sus piernas. Tomás caminaba delante, guiando a Lucía y Mateo a través de un sendero más abierto. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba con un resplandor pálido el terreno irregular. El bosque empezaba a aclararse. Los árboles menos densos dejaban pasar ráfagas de aire nocturno cargadas de olor a tierra mojada y hojas en descomposición. A lo lejos, un croar de ranas y el canto ocasional de alguna ave nocturna parecían recordarles que, aunque el peligro humano acechaba, la naturaleza también observaba.
Si seguimos este camino, llegaremos al puente, dijo Mateo, casi en un susurro, como si temiera romper el frágil silencio. ¿Y después?, preguntó Lucía, su voz débil pero ansiosa. «Después, la carretera», respondió Tomás, aunque en su mente no estaba seguro de que las cosas fueran tan sencillas. El puente viejo era una estructura de madera y hierro oxidado que los campesinos de San Aurelio usaban para cruzar el río en época de lluvias. No era seguro, pero era más rápido que dar un rodeo de horas por el bosque. Mientras avanzaban, un olor extraño comenzó a impregnar el aire. No era el aroma de la vegetación húmeda, sino algo más metálico, como sangre vieja o hierro mojado. Mateo lo notó primero y frunció el ceño. ¿Sientes eso? Sí, dijo Tomás, tratando de no alarmar a Lucía. Tal vez es el puente, el metal oxidado. Pero en el fondo no creía sus propias palabras. Llegaron a un claro, donde la luna iluminaba parcialmente la estructura. El puente se alzaba sobre un tramo del río más ancho y el agua corría con fuerza debajo, golpeando las rocas con un sonido constante y grave. Los tablones de madera estaban húmedos, algunos visiblemente podridos, y las cuerdas que los sostenían se veían tensas como si un peso reciente las hubiera forzado. Lucía dio un paso atrás. «No me gusta, parece que se va a caer». Tomás se acercó para inspeccionarlo. Puso un pie sobre el primer tablón y éste crujió bajo su peso. No cedió, pero el sonido fue lo bastante inquietante para hacerle dudar. Sin embargo, no tenían muchas opciones. Si volvían atrás, se arriesgaban a encontrarse cara a cara con sus perseguidores. «Tenemos que cruzar rápido», dijo, volviendo hacia los otros. «Uno a la vez, despacio, pero sin detenerse». Mateo asintió, pero antes de moverse, alzó la vista hacia el otro extremo del puente y su rostro perdió el color. «Tomás, mira». Al otro lado, parcialmente oculto por la sombra de un árbol, había una figura inmóvil. La luz de la luna reveló un hábito oscuro y aunque el rostro estaba en penumbra, no había duda. Madre Beatriz. Lucía dejó escapar un pequeño grito y retrocedió. Tomás sintió cómo el corazón se le aceleraba. No había forma de que Beatriz hubiera llegado antes que ellos, a menos que conociera un atajo, o que nunca los hubiera perdido de vista. La campanilla sonó de nuevo, pero esta vez no como un repique lejano. Era un sonido lento, pausado, que coincidía con el movimiento de su mano. Cada campanada parecía vibrar en el aire, como si el puente mismo la absorbiera. «No podemos», empezó a decir Mateo, pero Tomás lo interrumpió. «No tenemos elección. Si no cruzamos, ella vendrá por nosotros, y si esperamos, puede que no sea la única». El viento sopló con fuerza, haciendo que el puente se meciera levemente. La madera crujió y el olor metálico se intensificó. Tomás empujó suavemente a Lucía hacia adelante. «Yo voy primero, Mateo, tú después, y Lucía cierras. Si algo pasa, corran». Comenzaron a cruzar. Cada paso era una prueba de equilibrio. Los tablones se movían bajo sus pies y el agua rugía abajo. Beatriz en el otro extremo no se movía, solo los observaba como si supiera que el puente era un campo de batalla invisible. A mitad de camino, Tomás escuchó un sonido seco detrás de él.
Mateo había pisado un tablón flojo y su pie había quedado atrapado por un instante. Lucía, temblando, trató de ayudarlo sin perder el equilibrio. ¡Rápido!, gritó Tomás, su voz casi cubierta por el rugido del río. Beatriz dio un paso adelante. El puente crujió más fuerte, como si su peso o su presencia provocara algo en la estructura. Sus ojos fríos y calculadores brillaban bajo la luz de la luna. Mateo logró liberar su pie, pero al hacerlo, uno de los tablones se desprendió y cayó al agua. El hueco que dejó los obligó a saltar para continuar. Faltaban apenas unos metros para llegar al otro lado. Tomás alcanzó tierra firme y se giró para ayudar a Lucía, que avanzaba con pasos torpes. Mateo estaba justo detrás de ella. Beatriz, en ese momento, alzó la campanilla y la agitó con fuerza. El sonido, ahora agudo y penetrante, resonó en el aire, y algo, desde abajo del puente, emergió. No era humano. Entre las sombras y la espuma, unas manos pálidas, huesudas, se aferraron a los tablones desde abajo, como si estuvieran esperando esa señal. Lucía gritó y corrió los últimos pasos, lanzándose a los brazos de Tomás. Mateo, en cambio, tuvo que esquivar una de esas manos que intentó sujetarlo. Finalmente, saltó al suelo firme y Tomás lo agarró del brazo para alejarlo del puente. Beatriz no lo siguió. Se quedó en el extremo opuesto, mirando en silencio mientras el agua y las sombras devoraban lo que quedaba del tablón roto. La campanilla sonó una última vez y el eco se perdió en el bosque. Respiraban agitadamente, pero estaban al otro lado. La carretera debía estar cerca, o al menos eso querían creer. «No se detengan», dijo Tomás, «aún no hemos terminado». Y sin mirar atrás, se internaron en la oscuridad del camino. El camino apareció primero como una franja más clara entre la maleza, tierra apisonada, huellas de carretas endurecidas por el frío de la noche y a un lado una hilera de tunas y jaras que marcaban la linde con los potreros. Tomás fue el primero en sentir el cambio bajo los pies. El suelo dejó de ceder como lo hacía el bosque y el aire, aunque igual de húmedo, traía el olor lejano a humo de leña y estiércol. Señales de vida humana, de casas, de gente. «La carretera», susurró, casi como si temiera que la palabra, dicha en voz alta, se rompiera. Lucía iba en medio, con la voz perdida en una respiración trabajosa. La agua helada del río le había cortado la garganta, la camisa todavía goteaba por el borde de la falda y cada paso soltaba un hilo de frío desde el estómago hasta las rodillas. Mateo cerraba la marcha, volteando a ratos. No había campanilla ahora, no había pasos, pero el silencio que lo seguía tenía un peso. El orfanato no quedaba lejos y Madre Beatriz conocía más atajos que ellos. Avanzaron pegados al borde, entre el matorral y el camino, listos para tirarse a las zanjas si escuchaban un carro o veían una linterna. El cielo, despejado por primera vez en horas, dejó ver un puñado de estrellas. La luna, alta y ancha, plateaba el filo de los cerros y ponía sobre los nopales un brillo como de escarcha. «Si seguimos hacia el sur», dijo Mateo con la voz ronca, «llegamos a la capilla de San Antonio. El padre Anselmo vive a 2 cuadras de ahí. Hay un pozo grande y gallinas. Siempre puedo olerlas desde la carretera». «Entonces hacia el sur», dijo Tomás, «pero sin dejar el borde. Si escuchamos algo, nos escondemos». Lucía asentía en silencio. Cada tantos pasos apretaba el rosario hasta clavar la cruz de madera en la palma. Lo sentía caliente, como si le devolviera calor. Una vez intentó cantar por lo bajo, apenas un hilo, para ahuyentar el temblor que le subía por la espalda, pero la voz le salió rota
y se cayó. Caminaron así quizá un cuarto de hora. El tiempo en la noche no se mide por relojes, sino por respiraciones, por el número de veces que uno traga saliva para que el miedo no trepa a la cabeza. A la tercera curva vieron la silueta de un portón alto, con 2 postes de eucalipto y una campanita colgando que los campesinos hacían sonar cuando necesitaban abrir paso a la carreta. A la izquierda, unos almiares y a la derecha, una cerca de piedras encimadas. Tomás levantó la mano y todos se agacharon instintivamente. Más adelante, ya no el rumor del río, sino otro, distinto, metálico y hueco, se mezcló con el viento. No era la campanilla de plata, era la cadena grande del puente de madera que crujía de tanto en tanto. «Estamos cerca del pueblo», susurró Mateo. «Si apagaron las luces por ser tarde, igual habrá perros. Cuando ellos ladren, otros se despiertan. Que ladren, que despierten a todos». Dio 3 pasos más y de pronto alzó el brazo en seco. Desde el recodo siguiente, una luz danzante se acercaba. Linterna de petróleo o farol de vela. No venía firme, como el de una carreta, se movía como de alguien que a pie sube y baja el farol para ganar camino. Los 3 se lanzaron a la zanja, entre hierbas y tierra húmeda. El farol pasó despacio, a no más de 5 metros. Vieron la sombra recortada de un sombrero y el olor a tabaco viejo los envolvió. «¿Don Braulio?», aventuró Mateo apenas con aire. La figura se detuvo un segundo, como si hubiera escuchado, luego siguió. Cuando estuvo a cierta distancia, Tomás saltó del borde. «Don Braulio, no corra, somos del orfanato». El farol se detuvo en seco y la luz osciló hasta herirles los ojos. «¿Quién anda?», dijo una voz cascada. «Háganse ver o pego un grito que despierto al pueblo». «Tomás Herrera», dijo con premura, «y Mateo Gutiérrez y Lucía Paredes. Venimos huyendo», tragó saliva, «de Madre Beatriz». Un silencio grueso, incrédulo, quedó flotando. Luego el farol bajó un poco. La luz les lamió los rostros, el barro en las rodillas, la camisa rota, las marcas rojizas en los antebrazos de Lucía. «Carajo santo», murmuró el hombre. «Salgan de la zanja, muchachos. ¿Los persiguen?». «No ahora», dijo Tomás, «pero vendrán. Necesitamos al padre y al alcalde». Don Braulio, dueño de la tienda grande en la plaza, no preguntó más. Se sacó la chaqueta de lana y la echó sobre los hombros de Lucía, luego les hizo seña con el farol y echó a andar a paso rápido. «No prendan más luces que esta», advirtió. «Si alguien nos sigue, que crea que soy un viejo regresando a casa». A medida que se acercaban a Santa María del Río, el camino dejó de ser silencio. Primero fue el ladrido breve de un perro, luego el eco de otro más lejos, de un patio salió el chirrido de una polea vieja, en la esquina de la herrería una sombra se movió tras la ventana. Pasaron junto al pozo y el olor a gallina de corral le arrancó a Mateo una risa sin ganas. «Se lo dije», susurró. Doblaron en la capilla de San Antonio. Don Braulio tocó la puerta lateral de la casa parroquial con el dorso de la mano, 3 golpes rápidos y 2 largos. Adentro se oyó una silla moverse, pasos, el roce de una sotana. La puerta se entreabrió y el rostro del padre Anselmo, pálido por el susto y la falta de sueño, apareció recortado por un cabo de vela. «¿Quién toca a estas horas?», empezó, pero al ver a los niños se le quebró la voz. «Santa Madre, pasen». Los hizo entrar y cerró con tranca. Lucía, apenas dentro, se dejó caer en una silla. El padre vio sus brazos y apretó los labios. «Braulio, ve por el alcalde», dijo. «Despiértalo. Y a Tomás Salvatierra también. Diles que traigan cuerdas y herramientas. Y...» miró a los niños. «Un par de mantas». Don Braulio no discutió. Salió a toda prisa. El padre Anselmo buscó una jarra de agua tibia, paños limpios, un poco de aguardiente. Lavó las marcas de Lucía sin frotar, como si temiera romperla. Tomás removía las manos de nervios. El dolor de su pierna empezaba a pedir voz. Mateo, con los ojos encendidos, no dejaba de hablar en ráfagas cortas. La trampilla, la sala, la campanilla, el hombre con capucha.
Padre, dijo por fin Tomás. Hay más niños, 90, tal vez menos, tal vez más. No pudimos... Se atragantó. No pudimos traerlos. Ella... Tranquilo, hijo, dijo Anselmo, y en su voz no había la suavidad del consuelo, sino la firmeza de un hierro. No están solos. No otra vez. La puerta volvió a golpear. Esta vez entraron 2 hombres con abrigos sobre los pijamas. El alcalde Martín Salvatierra, grande, de migosto espeso, y el hermano Tomás, el herrero, con una expresión de piedra y los puños ya apretados. Detrás, doña Camila la panadera, envuelta en un chal, cargando un cesto con panes y una olla de caldo cubierto por un mantel. La noticia corría más rápido que los pasos. «Hablen», dijo el alcalde, «todo, sin saltarse nada». Tomás y Mateo contaron en 2 voces que se montaban una sobre otra. Lucía a ratos asentía, a ratos cerraban los ojos para no ver el recuerdo. Cuando llegaron a la parte del puente, el campanilleo, las manos pálidas desde abajo, el herrero soltó una maldición que no se oyó completa. «Vamos ahora», dijo. «Si esperamos que amanezca, los mata el frío, o algo peor». «No sin gente», rebajó el alcalde. «Formamos 2 grupos, uno conmigo por la loma principal a la puerta grande, el otro por el huerto, al muro viejo. Tú, Tomás, te llevas la barreta, el hacha y 2 cuerdas. Doña Camila, despierte a los Vargas y a los Guamán, que traigan mantas y agua. Padre, usted en medio, habla con quien haya que hablar, y si hay que romper, también». El padre asintió sin discutir. Los ojos se le habían endurecido como nunca le había visto nadie. Antes de salir, posó una mano sobre la cabeza de Lucía. «¿Puedes quedarte con doña Camila, hija?». Lucía no respondió. Miró a Tomás y Tomás al alcalde. «Quiero ir», dijo bajito. «No me dejen aquí. No esta vez». El padre la midió un momento con la mirada. Vio el temblor, vio el miedo, pero también esa cosa rara que a veces solo tienen los niños que han mirado de frente a la noche. Asintió. «Te quedas a mi lado. Si te digo que cierres los ojos, ciérralos». Salieron en columna apretada, faroles cubiertos con pañuelos para no alzar luces al cielo. La carretera de tierra crujía bajo las botas. El aire cortaba los cachetes. A medida que se acercaban a la loma, otra clase de rumor se hizo oír. No campanas ahora, sino la madera vieja del portón, que a veces se quejaba con el viento, y más adentro, algo como un arrastre apagado. Las monjas, tal vez, o los bancos del comedor movidos a oscuras. «Nos oyen», dijo en un hilo Mateo. «Pues que escuchen», gruñó el alcalde. «No venimos a pedir permiso». Al llegar al sendero que subía al portón, el grupo se partió en 2 como habían acordado. Por la izquierda, el alcalde con 5 hombres. Por la derecha, el herrero otros 4, y Tomás y Mateo guiándolos al muro torcido. El padre Anselmo y Lucía se quedaron en el centro de los 2 caminos con doña Camila y 2 mujeres más. Serían el enlace, o el primer refugio si empezaban a salir niños. La primera sorpresa no vino del muro ni del portón, sino del cielo. Una nube pasó frente a la luna y el mundo se quedó sin plata. El farol del alcalde rasgó la oscuridad lo justo para mostrarles que el portón estaba trancado por dentro con un listón cruzado. El herrero, del otro lado, tanteó las piedras sueltas del muro viejo, donde días atrás la raíz de la higuera había abierto una boca. Cabía una persona menuda. 2 y entraban de lado. Poniendo el hombro y con la barreta de por medio, consiguieron levantar una piedra más. El hueco se ensanchó. El herrero se volvió a Tomás. «¿Puedes mostrarme el camino rápido hacia la capilla vieja?». Tomás tragó. Vio la mano de Lucía agarrando el rosario. Vio los ojos de Mateo implorándole que dijera que sí. Asintió. «Hay una trampilla. Se entra por la nave lateral, pero habrá...». Su voz se cortó. «Habrá lo que haya», cerró el herrero. «Vamos». Mientras ellos reptaban por el hueco, el alcalde daba el primer hachazo en el listón del portón. La madera vibró y desde dentro se escuchó un pequeño grito. No grito de monja, grito de niño.
¡Somos nosotros!, rugió el alcalde. ¡Aguanten! ¡Abran si pueden! ¡Que nadie se acerque a las ventanas! El listón reventó a la tercera embestida. La hoja derecha se dio un palmo. La izquierda estaba trabada por una mesa empujada desde adentro. 2 hombres hicieron fuerza y por la grieta se coló un muchachito descalzo, los ojos como platos. ¡Más!, dijo el alcalde, y su voz se volvió dulce. «De a uno, despacio. Agárrense de mi abrazo». Comenzaron a salir. Primero los más chicos, luego 2 niñas cargando a otra, con la cara perdida en un llanto mudo. Doña Camila y las mujeres los envolvían en mantas, les lavaban la boca con agua tibia, les daban del caldo en sorbos. El padre Anselmo iba contando sin decir el número. Cada cabeza sumada se le grababa en la frente como una marca. Del otro lado, en la nave lateral, el herrero y Tomás cruzaron en puntas. La capilla vieja olía a cera gastada y algo más, un fondo agrio de cal húmeda. La alfombra raída ahí estaba. El herrero metió la barreta, la trampilla gimió como una garganta. Entonces, desde abajo subió una brisa fría y con ella un murmullo de oraciones y el repique, muy leve, de una campanilla. «Atrás de mí», dijo el herrero, «no te sueltes». Bajaron. La luz del farol hizo retroceder a las sombras que, sin embargo, parecían quedarse pegadas a las esquinas. La sala circular, las mesas bajas, el cuenco de cobre, todo lo que Tomás recordaba, pero con una calma antinatural. No había monjas a la vista. Solo sobre el atril, abierto, un libro con letras apretadas y al lado la campanilla de plata. «¿Dónde están?», dijo Tomás, más para sí que para el herrero. La respuesta vino como una exhalación detrás. Una figura alta, rostro velado, cuerda en la mano. Padre Esteban no habló, avanzó. El herrero levantó la barreta a media altura. «Ni un paso», dijo. De la oscuridad al fondo, otra sombra se despegó. Madre Beatriz, esta vez sin campanilla. Llevaba en la mano una llave grande. «Llegaron tarde», dijo, suave. «Ya no hay rito, solo recogida». El herrero no esperó. Fue hacia ella en 2 zancadas. Beatriz retrocedió apenas, como quien se reserva, y sonrió. No alcanzó a hacer nada más, que de la escalera subía el ruido de botas, voces del alcalde, el padre Anselmo nombrando por sus nombres a los niños. Aquello, más que la barreta, le borró la sonrisa. «Suelta la llave», dijo el herrero. La dejó caer. El sonido seco del metal en la piedra fue una campanada distinta, un final que empezaba. Padre Esteban tensó la cuerda, pero el herrero le aferró la muñeca con la mano libre y torció con la práctica de quien domó hierro toda la vida. El hombre encapuchado se dobló con un gemido. Tomás, temblando, tomó la campanilla del atril y la guardó en el bolsillo sin pensar por qué. Tal vez para que no sonara nunca más. Cuando volvieron a la superficie, ya no eran 3 niños y un puñado de vecinos.
eran una cadena viva, manos que pasaban cuerpos, mantas que se abrían, cucharas que acercaban caldo, voces que decían «aquí, aquí». El portón roto parecía ahora una boca que escupía sombras hacia la luz tenue de los faroles. En menos de una hora, la nave del orfanato quedó vacía de niños. Quedaron bancos volcados, tazas tiradas y ese olor agrio y viejo que no se va con la ventilación. Beatriz no dijo nada más. La sentaron contra un pilar, con las muñecas atadas. Padre Esteban, con las manos atrás, respiraba como un fuelle. El alcalde miró al padre Anselmo. No hizo falta hablar. 2 hombres salieron al galope hacia la posta de la guardia. Un tercero fue a despertar al juez de paz. En Santa María del Río, esa noche, la autoridad dejó de tener sotana y se volvió sencillamente la suma de los que estaban despiertos. Amaneció con un cielo de leche pálida, y el rocío en las tejas brilló como si alguien hubiese sembrado cristales. Doña Camila instaló a los más pequeños en la sacristía, las otras mujeres en la sala grande del municipio. Lucía no se soltó del lado del padre Anselmo hasta que el sol comenzó a entibiar el patio. Entonces, por primera vez desde la huida, la niña se permitió llorar en silencio, no de miedo, sino de alivio. Mateo, con un vendaje toscamente puesto en el tobillo, se sentó en el escalón y se quedó mirando sus manos como si fueran nuevas. Tomás caminó hasta el borde de la plaza y miró la loma. Sobre el orfanato ya no había humo. Solo un par de pájaros que iban y venían del tejado, dueños provisionales de un silencio distinto. «No termina aquí», dijo a nadie, o a los dos. «Falta contar, falta registrar, falta que alguien crea». El alcalde, al oírlo, se acercó. Tenía el bigote húmedo por el rocío y los ojos inyectados. «Hoy empieza», respondió. «Ya pregunté cuántos son, ya hicimos una lista y ya mandé a buscar papeles en la oficina de Beatriz. Habrá nombres, cartas, cuentas». Tomás asintió. Pensó en el sótano, en las marcas de uñas, en el dibujo torpe de un niño colgado de una cruz. Pensó que no todas las cosas quedan en papeles, que hay pruebas que solo viven en la piel y en los ojos. Pero no dijo nada. A veces, para que el mundo escuche, primero hay que poner la mesa con documentos. A media mañana, la guardia del distrito llegó. Beatriz y el encapuchado fueron subidos a una carreta, atados. El pueblo se abrió como se abren las aguas de un río cuando pasa una balsa con carga. Nadie gritó, nadie tiró piedras. Solo el peso de las miradas cayó como una lluvia lenta. Antes de subirse, Beatriz buscó con la vista. Sus ojos encontraron a Lucía. La niña, que se había quedado quieta, apretó el rosario y sostuvo la mirada. No dijo una palabra. Tampoco Beatriz. Entre ambas, como un hilo que se corta, pasó un viento y lo borró. Cuando el polvo de la carreta se asentó, el pueblo volvió a sonar. Un martillo, la campana de la iglesia grande, 3 golpes, no de fiesta sino de aviso, el cuchicheo de los vecinos que por fin podían hablar alto sin sentir que una sombra los escuchaba. El padre Anselmo se quedó de pie en la puerta de la capilla mirando a los niños que corrían de una mano a otra como si reaprendieran la plaza con pasos nuevos. «Hoy no habrá misa», dijo al alcalde. «Hoy habrá nombres y habrá sopa». Cayó la tarde. Un par de nubes sucias cerraron el sol y cuando ya parecía que todo el día iba a acabar sin sorpresas, alguien llamó desde el camino con una voz desgarrada. «¡Falta uno!
falta mi hijo, no lo encuentro. El grito atravesó la plaza, el silencio volvió a caer tan rápido como el hacha sobre el tronco. Tomás, Mateo y Lucía se miraron, el estómago se les encogió. El alcalde alzó la mano. No se terminó, dijo, bajo. Aún hay sombras. Esa noche, mientras el pueblo dormía por turnos y los faroles se quedaban encendidos en la plaza, Tomás no pudo cerrarle la puerta al sueño. Cada tanto creía oír, muy hondo, como si viniera de la loma, un repique mínimo, casi una idea de sonido. Metía la mano al bolsillo y tocaba la campanilla fría que se había guardado del sótano. No sonaba, no podía sonar, y sin embargo, el recuerdo vibraba como si tuviera vida. No más, se dijo, no más. Se levantó, cruzó el cuarto donde dormían en colchones prestados y salió al patio. El aire estaba limpio, lavado por el día. Sobre el orfanato la luna subía como un fruto pálido. Tomás cerró la mano sobre el metal, sintió su peso y su borde, y supo, con una certeza que le apretó el pecho, que lo que había empezado esa noche no era solo una huida, era el principio de una historia más larga. Habría que contarla, escribirla, repetirla hasta que las piedras la aprendieran. Detrás de él, Lucía apareció envuelta en la chaqueta de lana de don Braulio. «No suena», dijo, mirando la mano de Tomás. «No», respondió él, «no mientras la tengamos nosotros». Ella asintió. Miraron la loma un rato largo, sin hablar. En algún punto, muy lejos, ladró un perro, y sobre el techo de tejas una brisa movió las hojas de la higuera, como si alguien las pasara en páginas. Al día siguiente, cuando el sol partió en dos la sombra de la torre, el pueblo de Santa María del Río empezó a escribir, sin saberlo, la primera de muchas listas, nombres de niños, de donantes, de cartas interceptadas, de fechas. Empezó también a aprender una costumbre. Cada vez que un edificio quisiera volverse demasiado oscuro por dentro, la gente subiría con faroles y no se iría hasta ver las paredes. La carretera, esa que lo salvó de la noche, quedó desde entonces con otro nombre, en boca de los viejos, la que trae a los nuestros de vuelta. Y rara vez, cuando el viento de julio baja desde las sierras y hace que las ramas de los eucaliptos se choquen, alguien jura escuchar una campanilla chiquita, lejanísima, como un mosquito de plata que no encuentra dónde posarse. No es más que el aire, dicen. No es más que el recuerdo de una historia que el pueblo ya aprendió a contar en voz alta. La sombra final no es la mujer atada que se llevaron en la carreta, ni el hombre de capucha con su cuerda triste. La sombra final, la que hay que vigilar, es la que se forma cuando los demás bajan la mirada y deciden que no vieron. Contra esa, Tomás, Mateo y Lucía, y los que esa noche no durmieron, se propusieron algo sencillo y enorme: no callar. Porque hay campanas que se apagan con las manos, sí, pero hay otras, las más peligrosas, que solo se apagan con voces. Y a esas voces, desde esa madrugada, Santa María del Río les guardó sitio.